Saludos amigos del canal. Hoy, fin de mes, enero 31, vamos a compartir con ustedes, los amigos que diariamente participan con los comentarios que tanto han ayudado a la llegada de nuevos suscriptores. Estoy muy agradecido, gracias a ustedes. Este canal ha crecido en cuanto a suscriptores. Eso se lo debemos a todos ustedes, porque los comentarios que ustedes hacen son buscados por personas que quieren aprender más. Aprender es ganar. Esta guerra en Ucrania de verdad que está escalando. No porque yo lo diga, sino porque indirectamente en el trasfondo de esta guerra están empezando a involucrarse otros países. Eh, por ejemplo, la reciente llegada del canciller Scholz de Alemania a Latinoamérica buscando armas, el viaje de Lavrov al África, el viaje de Blinken, Anthony Blinken recientemente a Egipto, a Israel, la posición adoptada en los últimos días con respecto al envío de tanques a Ucrania por parte de Corea del Norte, quien está totalmente en contra de este acto que ellos lo consideran un tema de gran escalamiento. El tema de la solicitud de parte de la OTAN a Corea del Sur que envíe armas, misiles a Ucrania. Indirectamente, estos países y muchos países, no solamente los que están visitando, están lentamente entrando a participar en esto que podría ser una tercera guerra, porque se habla de tercera guerra cuando ya hay bastantes países involucrados, porque ahora el cuento es que como no están enviando sus tropas, sino que están enviando armamento, munición y ayudas económicas, que no se puede considerar que ya estos países están involucrados, pero está escalando el tema. Sobre todo hay un país que en los últimos días ha estado con gran ambición y deseo de participar en Ucrania. ¿Quién iba a creer? Un hombre que al principio se mostró como un negociador en contra de esta guerra, el presidente de Francia, quien emitió el concepto sobre el tema de los aviones que está solicitando Zelensky, dice que nada está prohibido. Él hasta ahora no ha enviado aviones de guerra, pero dice que nada está prohibido. Y al mismo tiempo, en asocio con otros países, empieza a enviar armamento a Ucrania, empieza a enviar obuses César de 155 milímetros a Ucrania, sistemas de defensa que Francia podría utilizar en tema de una guerra, pero que Macron quiere dar orden de que se envíen los sistemas disponibles hacia Ucrania, sin recibir de parte de Vladimir Putin hasta el momento que he investigado bastante el tema, no ha recibido advertencias como las que constantemente hace Rusia al Reino Unido, puesto que el Reino Unido también desde el inicio de este conflicto y días antes pudo haber evitado el escalamiento del conflicto, y aún luego de la salida de Boris Johnson ha continuado el Reino Unido con su nuevo primer ministro Sunny garantizando el envío de tanques Bradley, por ejemplo, de tanques Challenger a territorio ucraniano. Hoy en día lo que estamos viendo es a un Anthony Blinken que está siendo empoderado por su país para darle continuidad, para, para echarle cuerda a este monstruo de la guerra, y le han dado de larga. Ahora está en Israel. Allá está en Israel dejándose de tomar las fotografías para que el mundo entienda de que Estados Unidos es un aliado de Israel. Este mensaje obviamente va dirigido a Irán. Irán, aliado de Rusia. Y esto no solamente está escalando en cuanto a que estos países de la OTAN y europeos están ya con el tema de la guerra, de fabricar suministros de guerra, dedicar parte de sus presupuestos al tema de la guerra, sino porque estos gigantes como Corea del Norte, como Irán, están, inclusive como India en el aspecto económico,
están llegando lentamente a este tema de la guerra hasta que va a llegar un momento en que les va a tocar que involucrarse inicialmente enviando armas, porque a medida que transcurre el tiempo, por ejemplo, en el año 2023, hemos visto cómo en vez de desescalar el tema de la guerra en Ucrania, por todos lados empieza a escalar. Anteriormente se hablaba solamente de la llegada de movilizados de Rusia, se hablaba de la llegada de los HIMARS o de los HIMARS, ahora se habla de los tanques alemanes, se habla de los Patriots, de los Challenger, se habla de sistemas de defensa de parte de los Patriots que vienen de los Estados Unidos y muestran imágenes de convoyes que vienen en camino todos hacia Ucrania. Y Zelensky en los últimos días prácticamente se ha empezado a evaporar de este teatro de guerra y ahora han aparecido otros actores, como hemos visto últimamente a Anthony Blinken, quien ha demostrado en su gestión que ha sido el artífice, el creador de esta figura geométrica que escala exponencialmente y ahora a comienzo del año 23, donde se pensaba que Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, iba a presentarse como un hombre que iba a presentar una fórmula conciliadora, pues no al estilo de Kissinger, sino al estilo de Blinken. Ahora lo vemos es montado en este caballo todavía más gordo y más poderoso allá en Israel, mostrándole a Rusia y mostrándole a los países que apoyan a Rusia que Estados Unidos está con Israel. Israel también un país con armas atómicas y armas nucleares, un país que va a apoyar a Israel en su contienda contra Irán. Esto va a generar todavía otro conflicto mayor en el Medio Oriente. Esto va a generar a corto o mediano plazo un incremento en la tensión de parte de Corea del Norte hacia Occidente. Con toda seguridad se preparan proyectos de lanzamiento de más misiles hipersónicos, como lo venía haciendo Corea del Norte en el año pasado. Japón es un país que de ser un país pacifista se ha tornado en uno de los países más guerreristas del mundo, pidiendo cada día más armas. Es un país que metido en el cuento de la guerra, es un país aliado de Ucrania y estos países que se están aliando con Ucrania son países que podrían recibir en un momento dado una respuesta de parte de Rusia. Y es lo que dijo, por ejemplo, en el día de hoy esta señora Zaharov, la vocero de Rusia, los ciudadanos de la OTAN, su bloque está completamente involucrado en una confrontación, habla de la OTAN con nuestro país. Y esta confrontación está escalando. Palabras de Zaharov, mes de enero, día 31 del año 2023. Palabras que hay que tener en cuenta mientras Zelensky solicita los famosos aviones F-16. Y ahora hay una figura nueva. Le han preguntado al presidente de los Estados Unidos qué opina con respecto al envío de aviones F-16 a Ucrania y la respuesta fue un contundente no. Señor presidente, que no. Señor presidente, no. Sin embargo, el proyecto que tiene ahora es enviar estos aviones a terceros países para que desde allá sean enviados, por ejemplo, desde Francia, algo que con toda seguridad Rusia entiende al pie de la letra qué es lo que buscan. Ahora, Teherán llama a Kiev a explicar las palabras del asesor del jefe de la oficina de Zelensky con relación a este ataque perpetuado contra Irán recientemente, que se decía que venía de Israel, pero sin embargo, Kiev con toda seguridad quiere decir que quien está realmente involucrado en atacar directamente a Ucrania es Irán. Todo esto tiene que resolverse porque dice lo siguiente: Irán amenaza a Kiev con horrendas consecuencias al considerar a Ucrania como posible culpable del ataque a Isfahán. O sea, dicen que fue Israel quien cometió este ataque, pero
ahora están culpando a Ucrania. Pero es que en el mismo cuento de Ucrania está Israel, están los Estados Unidos y quienes apoyan a Ucrania. Y esto es algo que es parte de este escalamiento. El asunto de lo que ocurrió en Irán este fin de semana pasado tiene mucho que ver con todo lo que se hable escalamiento, desde los leopards hasta las palabras de Macron, hasta el reciente comentario de Boris Johnson de que Putin lo había amenazado, hasta el viaje de Blinken a Israel, hasta algo que me pareció curioso, como hace unos días la embajadora de los Estados Unidos en Rusia, ella se llama Lynn Tracy, llegó a tomar posesión de su oficina, fue recibida, algunos protestaron por la llegada, también recibió insultos, pero yo me pregunto, este señor Anthony Blinken, secretario de Estado, ¿por qué no toma esa decisión de él ir directamente al Kremlin a negociar? Porque una imagen de Anthony Blinken en Moscú negociando con Lavrov daría un mensaje al mundo diferente a esta imagen de Lavrov en una rueda de prensa, en una intervención con Netanyahu, el primer ministro de Israel. Pero Estados Unidos quiere manejar su diplomacia de esta manera, puesto que quiere Estados Unidos borrar todos estos errores cometidos, por ejemplo, en Libia, en Irak, en Afganistán, cuando veíamos a la gente colgada de los trenes de aterrizaje de estos aviones. Tantos errores que ha cometido Estados Unidos en el pasado, incluyendo todas estas masacres en Estados Unidos que matan estudiantes, todas las protestas, todo esto que vemos de policías negros atacando a ciudadanos negros, todo esto lo quiere borrar Estados Unidos con el tema de ganar en Ucrania, con el tema de decir ganamos en Ucrania como defensores de la democracia. Ganamos en Ucrania para demostrarle al mundo que un país como Rusia no puede en un futuro hacer lo que hizo el 24 de febrero del año pasado, de incursionar en un país extranjero. Pero esto se le está creciendo el enano en Estados Unidos, no solamente por el problema de el gasto de dinero, el gasto de munición, el problema que se le está creando a la economía de los Estados Unidos con este escalamiento de la inflación, el tema político, que ya Trump salió al ruedo desde ya 2 años antes a decir que el culpable de la situación en Ucrania es el actual presidente del país del norte. Y se va a sostener en esta posición para ganar adeptos. Cada fracaso diplomático de parte de Estados Unidos, cada fracaso de Occidente en cuanto que no han podido ayudarle a Ucrania a recobrar, retomar territorio en los territorios anexados, es un combustible, es combustible que va a utilizar Donald Trump en su campaña para llegar a ser presidente de los Estados Unidos nuevamente. No es el tema de que Biden diga que no va a enviar los aviones a Ucrania que le va a hacer ganar puntos como futuro candidato, porque la ciudadanía ya está curtida en el tema, ya saben realmente por dónde va el agua al molino. El tema de los tanques Abrams que van a enviar a Ucrania, que eso de pronto ni siquiera para diciembre de este año, esos tanques ya muy claro, lo ha anunciado la Federación Rusa, que cada uno de esos tanques los van a destruir. Ahora, ¿será que Occidente no cree que esto vaya a ocurrir, que esto vaya que vaya a cumplir Rusia realmente esto? Ojalá, yo pregunto, amigos del canal, la OTAN, NATO, la OTAN hubiese hecho lo mismo que hizo el Pacto de Varsovia en el año 1990-91, que la situación, creo yo, sería diferente. Mientras esta organización que protegía los intereses del Oriente, la OTAN, tomó la decisión, incumpliendo a su palabra, de tomar control de la mayor cantidad de estos países que formaban parte de la Unión Soviética y quisieron, a partir del año 2014, con ese famoso golpe de Estado
con ayuda de los Estados Unidos, con el tema de Euromaidán y la llegada de Nuland, quisieron convertir a Ucrania en un país preparado para la guerra contra Rusia. Desde ese mismo día, Estados Unidos empezó a enviar cantidad de oficiales para entrenar a las tropas ucranianas. El presidente que siguió, a quien le dieron golpe de Estado, inició una tarea de lucha contra Donbass, puesto que se quería retomar el Donbass como territorio ucraniano, y cómo se inició desde el 14 y durante 8 años un feroz ataque contra el territorio de Donbass. Todo esto es parte de algo que ocurrió y que todos estos países que están llegando a hacer su aporte, como en una iglesia, cada uno da la limosna, desconocen o quieren hacerse los que no entienden de que un porcentaje de estas ayudas que llegan a Ucrania, este país que se considera en este momento el país más representativo de lo que podría ser la democracia, es un país que goza de una tasa alta de corrupción, y es un país en el que habitan funcionarios, militares y personajes que reciben parte de estas grandes sumas de dinero, que continúan, ahora lo hacen sin mostrar mucho, sin dar mucho información, continúan con la misma consigna con la que actuaron en los últimos 8 años en el territorio ucraniano. Hace unos días recientemente disparaban, bombardeaban un hospital en la región de Lugansk, territorios anexados, donde habitan rusoparlantes, supuestamente ucranianos según la constitución de Ucrania, y dieron la orden de atacar este hospital. Como continúa Zelensky dando la orden de que ataquen todo lo que es anexado luego del referéndum, y esto se va a convertir en un escalamiento, porque no solamente cuenta lo que piense Zelensky y sus amigos de Occidente, sino, por ejemplo, lo que piense Kim Jong-un, Corea del Norte, quien recrimina el envío de estos tanques. Por eso hay expertos militares, analistas que han iniciado artículos planteando la posibilidad de que haya, a raíz de lo que ocurrió recientemente en Isfahan, Irán, y el comentario de Corea del Norte, que haya un incremento, un aceleramiento en la llegada de armas de todo tipo y sistemas desde Irán, desde Corea del Norte a Rusia, para ayudar a Rusia en esta maquinaria de guerra que se inició desde el año pasado, porque Rusia ya entiende el significado de todos los discursos de Occidente, de Stoltenberg, de Blinken, de Borrell, de Ursula von der Leyen, y lo que viene en los próximos días y semanas, algunos se acercan a decir que puede ser en marzo o abril, es un escalamiento todavía mayor del que está ocurriendo en la actualidad. Ahora nos hablan de Bakhmut, nos hablan de Zaporilla, pero de lo que se está hablando es de una posibilidad de un real escalamiento que podría significar el inicio de una movilización total y el inicio de una tercera WW3, aunque muchos no estemos de acuerdo. Los espero en el próximo video, último del mes, 8:30 p.m. Les agradezco nuevamente. Infinitas gracias por toda su colaboración y los espero en el próximo video. Esta es una transmisión